Buenas tardes a todos y todas. Agradecemos su presencia ya en este cierre de esta segunda serie de las jornadas, en el segundo día de funcionamiento, que bueno, según dicen, vienen funcionando excelente. Hay muy buena convocatoria. Particularmente he estado en una mesa de debates de ideas, todos debates muy sugerentes. Así que bueno, para que algo funcione tan bien tiene que haber un buen equipo atrás y bueno, acá vemos los resultados. Gestión Recanelo. Bueno, y en particular agradezco especialmente al comité organizador por invitarme a presentar este libro, del cual voy a oficiar como moderadora. Nos acompañan en esta oportunidad el coordinador del libro, Marcelo Ruller, una de sus autoras, Ludmila Sheyman, y Pablo Lavarello, que van a presentar un análisis y sobre todo un aporte acerca de su experiencia en la elaboración, pero también en la lectura del libro. Y en particular como presentadora hice una lectura ingenua en el sentido que no es un tema que yo trabaje, la industria de la provincia de Buenos Aires. Pero sí sabemos que las preguntas sobre la industria son nodales dentro de la historia económica. La historiografía argentina no escapa a las preguntas acerca de los procesos de industrialización, las políticas públicas, los empresarios y los grupos económicos que han participado de ese proceso. Pero ya desde los estudios pioneros hay un fuerte enfoque en pensar en la Argentina como una sola gran industria y cuáles han sido los problemas de ese proceso. Yo creo que una singularidad y un gran aporte de este libro es que espacializa la discusión, la ajusta a saber qué sucede en la provincia de Buenos Aires y en un largo plazo. Para dar respuesta a estos interrogantes, el libro consta de 466 páginas, hay un equipo interdisciplinario de sociólogos, economistas, historiadores, que aportan desde sus disciplinas de grado y su formación de posgrado distintas respuestas a este proceso en el largo plazo. También me parece muy importante destacar que el libro se ha editado en forma virtual, es de libre acceso, si bien acá tenemos una edición impresa que gentilmente me ha regalado Marcelo y que bueno, después la tiene que dar el autógrafo, si no, no vale. Pero bueno, valoramos especialmente eso también, la posibilidad de tener free access a este libro y que además este libro impreso es de distribución gratuita, lo cual es también muy importante, que las investigaciones que se generan a partir de fondos públicos puedan ser accesibles de igual manera. Y por último también señalo que me pareció muy impactante de este libro la gran cantidad de mapas y fotografías que no solo ilustran y acompañan la redacción, sino que aportan una explicación adicional. Incluso parte de los mapas han sido elaborados por especialistas. Y eso aporta un plus a todos los libros. Hablábamos recién con Gabriela Tenner la importancia de realizar mapas que uno pueda conocer, bueno, qué es Buenos Aires, los que no vivimos en Buenos Aires, qué es el conurbano, qué es el Gran Buenos Aires y todo eso que aparece, que lo escuchamos en el noticiero. Bueno, acá lo vemos representado y colabora un montón en comprender estos procesos industrializadores. Así que bueno, esto son mis aportes o mis comentarios respecto del libro. Y bueno, comenzamos dándole la palabra, según el orden que aparece acá, a Ludmila Sheyman. Bueno, ahí, ¿se escucha? Genial. Bueno, por ahí como autora, coautora de los primeros 2 capítulos del libro, pensaba reseñar tal vez algo de esos capítulos, pero contar un poco más de este proyecto, que bueno, es un proyecto colectivo, que
impulsó acá Marcelo, y creo que, quiero destacar esto porque me parece que hay un gran valor en la coordinación de equipos de trabajo y un libro de estas características, no sé si lo ven, es un ladrillo, es un libro grande, voluminoso, que abarca un periodo muy grande y un espacio geográfico también muy grande que creo que, para hacerse en el tiempo de trabajo que tuvimos, si una sola persona se pusiera a investigar esto estaría 5 años, en cambio, sí, con suerte, pero bueno, creo que acá hay un gran trabajo colectivo que viene de una, no es el primero, seguramente no sea el último de estos emprendimientos que impulsa Marcelo, entonces quería destacar eso. En primer lugar, y en segundo lugar, que estoy muy convencida de que este libro es un gran aporte por varios motivos, y uno de ellos, por ahí el principal, es que no existía tal cosa como una historia de la industria en la provincia de Buenos Aires. Si bien, conocemos y hay muchas y muy buenas investigaciones sobre distintos aspectos de la industria en la provincia y en distintos periodos también, creo que no se la había pensado como región, ¿no? Y el regionalizar Buenos Aires y tratar de pensar sus líneas de desarrollo, tanto temporales como geográficas, me parece que es un gran aporte de este libro, sobre todo teniendo en cuenta el peso que tiene la provincia, que ha tenido en la historia y que sigue teniendo actualmente la industria, y el aporte de la provincia de Buenos Aires a la producción industrial global del país. Y cuando decía, lo espacial, creo que ahí es como para ligar con el gran trabajo de mapas e imágenes. No sé cómo no se me ocurrió traer un PowerPoint para mostrarles la riqueza de imágenes que tiene este libro y de mapas, porque creo que permite trazar esas grandes líneas de desarrollo, que en mi caso, tuve la suerte de trabajar en 2 capítulos que toman primer periodo, o los primeros periodos de esta industria. Uno primero que va desde 1820, que es la fundación de la provincia, hasta 1914, con un quiebre muy claro en 1880, ahí les contaré un poquito más, y un segundo capítulo que sigue desde ahí hasta 1935, y en los 2 casos, tuve ahí grandes coautores que están aquí presentes, Camilo y Juan, así que quería mencionar eso. Y por ahí contar un poco de esa primera etapa, tal vez para traer algo de ese trabajo, de esa etapa formativa que tal vez no asociamos tanto con industria, porque lo que se entendía por industrias en el siglo XIX estaba mucho más ligado con actividades artesanales o productivas en un sentido mucho más amplio, pero que me parecía interesante, ¿sí?, traer esta primera etapa de desarrollo, de avance, ¿no?, y de construcción de la provincia, en un sentido casi estricto, diría, ¿no?, de conformación del territorio, de definición de sus fronteras, ¿no?, de ese avance conflictivo de la frontera que tiene que ver con el desarrollo, la consolidación del territorio, que implica una infraestructura que es la que va a posibilitar también el desarrollo de las industrias, ¿no? Y por eso lo menciono, ¿no? Que se vayan formando caminos, pueblos, luego estaciones de ferrocarril, va a ser lo que va a empezar a integrar este territorio, a poblar ese territorio también, y ahí el peso de la inmigración ultramarina obviamente es central, de una provincia que se va poblando
ligado al proceso de conformación estatal, por supuesto, desde su ciudad capital, ¿no? Con esta distribución radial que conocemos, y a la cual en 1880 le van a quitar ¿no? su ciudad capital, como sabemos. Entonces la provincia va a tener que dotarse a sí misma de su propia ciudad capital. Y bueno, en ese marco, este primer capítulo reconstruye esas primeras industrias artesanales, saladeros, producción de tasajo, graserías, esas industrias incipientes, pero ya a partir de 1880 nos metemos con este mundo industrial que bueno, que nos ha legado, o cuyas, en algunos casos, sus ruinas todavía persisten. Pero bueno, este es un periodo muy optimista, el que se abre en 1880, y que va a implicar un despliegue de políticas públicas que por ahí en algunos casos no son políticas públicas directamente ligadas a la promoción industrial, pero que sí la hacen posible, como esto que mencionaba, de las redes ferroviarias, la infraestructura portuaria, los caminos, bueno, la energía eléctrica. Bueno, esta formación del territorio, que va a seguir una serie de ejes, ¿no? Uno de ellos, como bien sabemos y sigue siendo fundamental, es el que tiene que ver con esas zonas aledañas a la capital, principalmente un eje de desarrollo hacia el sur, en lo que hace al cordón del Riachuelo, pero luego gradualmente también hacia el oeste o hacia el norte, lo que hoy conocemos como el conurbano, o a partir de los 30 va a empezar a tomar esta identidad propia. Y es uno de los ejes de análisis que vamos a tener a lo largo de todos los capítulos del libro. Por ahí estas son las etapas formativas, donde se van desarrollando, siguiendo esas vías férreas en muchos casos, las distintas industrias. Avellaneda, ¿no? Como el primer nodo, pero de ahí hacia el sur, de a poco hacia el oeste o hacia el norte. Pero también un proceso un poco más amplio de expansión territorial, que tiene que ver con un nodo norte, ¿no? Zárate, Campana, ¿no? hasta San Nicolás, o estos algo hacia el oeste también, y la región sur, ¿no? Y ahí, bueno, claramente la parte de la industria, las mineras, las canteras, Olavarría, Tandil, Azul, bueno, toda esa región, pero también la infraestructura portuaria, ¿no? Entonces, por un lado tenemos La Plata con su nodo ahí portuario, Ensenada, Berisso, etcétera, pero también vamos a tener Mar del Plata, que va a ir ganando un peso importante ligado a la industria pesquera, el puerto de Quequén hacia el sur, Bahía Blanca. Entonces, estamos viendo una distribución territorial que me parece que es interesante para pensar ese dinamismo. Hay un mapa que me encantaría mostrar, pero bueno, no sé si podremos. Con Juan estábamos muy orgullosos con ese mapa, porque creo que en el censo del 35, es un censo industrial que marca la localización de las industrias, y nosotros lo superpusimos así muy intuitivamente con el mapa de la distribución de ferrocarriles, y era, claramente podía trazarse. Me parece que algo de esto aporta, porque también son las bases, porque en este periodo todavía la provincia de Buenos Aires no va a ser la principal región industrial, va a seguir siendo la capital, pero eso pronto, ¿no? el propio crecimiento de la industria en la provincia, va a hacer que llegue a ser el principal distrito industrial. No me quiero extender por demás, quería hacer como un pequeño recorrido por ahí de la parte en la que yo pude aportar, por los periodos que investigo y los temas que había trabajado, como para estimularles a mirar el libro. Es de descarga gratuita.
bueno, no sé, yo estoy muy contenta de haber participado en este proyecto, así que la idea es entusiasmarles a leer, a mirar, porque hay fotografías, hay obviamente gráficos, cuadros, esas cosas que suele haber en este tipo de trabajos, pero ese es uno de los mapas que mencionábamos. Me parece que, bueno, es elocuente de ciertos, digo, del papel integrador que en este caso tuvo, ¿no? el ferrocarril. Bueno, y la red de caminos también va a ir avanzando, pero eso ya es para otra etapa. Así que bueno, nada, era contarles un poco eso y no robarles más tiempo, solo entusiasmarles a mirar y hojear este libro. Bueno, muchas gracias, Ludmila. Representaste muy bien todo lo que has podido escribir. No es fácil volcar en palabras y brevemente cuando uno escribe. Y bueno, y también agradecemos y felicitamos a todos los coautores de los capítulos. Bueno, le damos paso ahora a Pablo Lavarello, que es director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CEUR, también es investigador del CONICET y es director del doctorado en Economía Política de EIDAES UNSAM. Bueno, gracias por la invitación a comentar este libro que, digamos, ha sido un gusto. Me tomé, digamos, 2 días enteros, que lo disfruté mucho en la lectura del libro porque tuvimos el ejemplar en papel, lo cual es un lujo total, digamos, porque uno pierde la visión parcial y ve realmente un libro que tiene una coherencia a lo largo de su escritura, siendo capítulos y autores diferentes que he de remarcar porque realmente se nota el trabajo de coordinación y el trabajo de discusión de las dimensiones que se toman en cuenta. Así que bueno, realmente es un gusto la lectura, invito a leerlo ya de entrada, previo a lo que voy a decir. Así que bueno, gracias a Marcelo por la invitación y acá a todo el equipo. Para mí, además, doble agradecimiento porque siendo de la provincia de Buenos Aires y no habiendo estudiado la provincia de Buenos Aires, digamos, particularmente cuando desarrollé temas sectoriales, estuvimos más trabajando Santa Fe, la maquinaria agrícola, que la provincia de Buenos Aires, pero realmente es muy interesante adentrarse en una provincia que como espacio, un poco lo que se marcaba antes, no está muy estudiada de la dinámica de la política industrial y el desarrollo industrial, con lo cual realmente encuentran un área de vacancia muy importante. Yo creo que digamos, lo felicito por haber digamos, introducido esa escala, la escala provincial, ¿no? La escala provincial y la escala provincial combinado con un análisis histórico, con una periodización que, digamos, cuando yo me vi el título dije, ¿por qué escenarios del desarrollo industrial bonaerense? ¿Por qué escenarios? ¿No? Y realmente que cuando lo empecé a leer, empecé a entender por qué lo de los escenarios, ¿no? Y me parece que es sumamente interesante porque uno ve como que en la provincia de Buenos Aires se van abriendo distintos escenarios ante la tensión entre la necesidad de expansión, ¿no? Del capital y las infraestructuras construidas, los espacios construidos, las infraestructuras y la necesidad de construir nuevas estructuras, ¿no? Entonces es interesante para pensar de esa dinámica de tensión entre lo global y lo local, ¿no? Cómo muchas veces uno entra desde el espacio nacional o desde el espacio local en el análisis de política de desarrollo productivo, y acá la escala provincial nos permite ver realmente cómo se estructuró y se fue desestructurando y el espacio y la política de desarrollo productivo. O sea, es sumamente interesante en ese sentido cómo se organiza cada capítulo al interior, ¿no? Porque comienza con el contexto nacional, ¿no? Luego se pasa a fundamentar la infraestructura y las políticas públicas, ¿no? Y todos los capítulos uno ve claramente el rol central que tuvo la infraestructura como espacio de política, ¿no? Entonces, la construcción de esta infraestructura como espacio de política
es digamos, un aporte esencial en esto, a lo largo de la lectura del libro. El desarrollo, luego viene una sección del desarrollo industrial que fue posible en la provincia en el marco de esa infraestructura y de esas políticas, y finalmente un análisis más de la perspectiva de la reestructuración espacial, cómo se va configurando, como mencionaban antes, ese conurbano y el interior, cómo va cambiando al interior las dualidades, las heterogeneidades productivas, regionales, ¿no? Entonces, el libro, digamos, yo creo que ese recorte, digamos, al interior de cada subperíodo es un aporte, y además es un aporte importante, y con eso, digamos, ya me parece importante retomar, porque mira cuál es el espacio de política industrial en una provincia, ¿no? Cuando uno analiza históricamente, uno puede ver cuál es ese espacio. Uno ve que el Ministerio de Desarrollo Productivo puede llegar a ser importante, pero que es mucho más importante en obras y de infraestructura, y el rol que jugó el Banco de Provincia en el financiamiento. Y uno va viendo cómo, en la medida de todo este proceso, hay una suerte de aprendizaje institucional que llega a su punto máximo, 58, 61, creo entender, ¿no? Con la gobernación de Oscar Allende, con la UCRI en ese momento, donde claramente esas dos herramientas toman una potencia y una capacidad de articular una política industrial a nivel provincial, ¿no? Entonces, yo creo que la escala, la importancia de la infraestructura, y el espacio de política que se va viendo justamente en el rol de la infraestructura a nivel provincial como el articulador y el que resuelve esa tensión entre la dinámica global y los distintos distritos regionales y cómo se van estructurando. Es así que, bueno, un poco el primer capítulo de Ludmila y Camilo Mazzón, digamos, ya Ludmila lo reseñó, pero me parece justamente esta idea nuevamente, el rol de la infraestructura, una infraestructura que se organiza en escala radial, al calor de una coordinación de mercado, ¿no? De una expansión que permitió burbujas inmobiliarias, donde la ciudad de La Plata, hacia 1880, es claramente la expresión de esa burbuja, porque La Plata es una ciudad construida con endeudamiento externo que luego terminaría en la crisis de 1890 con impacto internacional. O sea, digamos, es sumamente interesante ese periodo y digamos, aunque no tenga que ver explícitamente con el desarrollo industrial, ya cómo generó un sendero dependiente, ¿no? hacia nuestros días, ¿no? Como allí ya se estructuró claramente la dualidad regional y en gran parte va a condicionar también la dualidad productiva, ¿no? Que solamente va a ser torcido fuertemente ese camino con experiencias de planificación muy deliberadas y truncas, ¿no? Entonces, eso creo que es muy interesante en ese capítulo. Ya en el segundo capítulo, digamos, también 1914, 1935, cuando se habla donde se trata la industrialización del modelo agroexportador, también uno ve nuevamente ese crecimiento guiado por el mercado de las infraestructuras, nuevamente, ¿no? Nuevamente, ahora asociado al impulso privado, pero muy tardío y asimétrico de la red eléctrica, ¿no? O sea, muy tardío y asimétrico de la red eléctrica, con procesos de trustificación, dominado con la presencia de 4 grandes empresas eléctricas de capital extranjero, ¿no? Y donde en ese marco el interior va a tener que tener respuestas defensivas de resistencia creando las cooperativas eléctricas, ¿no? Que ahora existen en el interior de la provincia de Buenos Aires frente a esto. Y que luego el mismo país conservador va a frenar, ya con Fresco, que va a frenar el desarrollo, la expansión de las cooperativas en la etapa siguiente. O sea, ya un desarrollo temprano de la economía social, ¿no? Que es muy importante en respuesta a esa trustificación. Pero, digamos, el análisis, digamos, es interesante porque en cada uno de los periodos uno ve, sobre todo en el primer periodo, y en el segundo periodo, cómo la inserción temprana, ¿no? En la primera, segunda revolución tecnológica a nivel internacional,
luego una demora en la incorporación en la tercera revolución tecnológica asociada a la electricidad, justamente por este proceso de trustificación que impedía la expansión y aumentaba los precios, limitaba el acceso y luego limitaba el desarrollo industrial, ¿no? Entonces, es interesante, pero que a su vez uno ya empieza a ver los gérmenes en ese segundo capítulo de las palancas como el Banco Provincia, aunque muy concentradas, como mencionabas recién, en Avellaneda, donde concentraban las sucursales. Y también empieza a ver los gérmenes de los siguientes periodos, porque ya aparece el proyecto estatal claramente, ¿no? El proyecto estatal con la creación de YPF, con la destilería de YPF, que transforma, como bien menciona el libro y que es muy interesante, en la primer empresa integrada de petróleo fuera de la Unión Soviética, ¿no? Lo cual, digamos, este proyecto estatal, ¿no? Impulsado por Mosconi, es muy interesante para los que venimos del campo de la política industrial y tecnológica. Es muy interesante porque, como muestra el libro, tuvo que ver con un proceso de ingeniería reversa a partir de tecnología importada, donde YPF fue a aprender al extranjero para abrir el paquete de la construcción de la planta llave en mano, ¿no? Ese es un proceso importante que va luego a determinar las enormes capacidades de ingeniería de muchas de las empresas de grupos actuales, ¿no? Entonces, ese germen de proyecto estatal, digamos, ya aparece en ese periodo, y me parece que es un punto importantísimo para ver fundamentalmente cómo, a pesar del esquema radial, ¿no? Uno ve que en la zona digamos, de frontera con el Río de la Plata empieza a articularse otro proyecto que va luego a generar las condiciones de un sendero diferente en el periodo siguiente. Bueno, el tercer capítulo de Graciela Lemies y Marcelo, digamos, allí nuevamente, ¿no? Nuevamente vemos, todavía estamos en 1935-1953 como periodo, aún no se ha entrado en la etapa de planificación más intensa, pero la Argentina y la provincia ya tenía el insumo básico de la revolución tecnológica, el petróleo, su producción integrada, avanzando en ese proceso, pero todavía no había desarrollado el ritmo necesario en la infraestructura para que esa revolución tecnológica se difundiera. Entonces, en ese marco es muy interesante nuevamente la infraestructura, ¿no? Y aparecen las primeras experiencias de planificación que surgen de la provincia del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y luego son nacionalizadas y retomadas por la Dirección de Vialidad Nacional, ¿no? Que va a trazar todo el esquema que hoy existe de carretera, de la ruta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Entonces, que va a ser complementaria, no va a ser sustitutiva a la del ferrocarril y trazada en la misma línea, reproduciendo nuevamente esa red. Entonces, pero lo interesante es el rol de planificación, aún en la etapa conservadora, y la institucionalidad, ¿no? Realmente la construcción de institucionalidad, digamos, el rol que va a jugar el Banco Provincia, la necesidad de desarrollar escuelas-taller, ¿no? Aparecen toda una serie de instrumentos que tienen que ver con lo que uno entiende hoy, con los instrumentos de una política industrial. Van a aparecer como gérmenes en ese periodo, pero obviamente gérmenes truncos, sin capacidad de intensificación, que van a tomar un mayor dinamismo a partir del 44 y más adelante 45, con la gobernación de Mercante en la provincia de Buenos Aires, donde la principal herramienta va a pasar de ser la infraestructura al rol del Banco Provincia, donde, bueno, ahí, digamos, el rol de Jaureche como presidente del Banco Provincia en ese momento, que si bien va a reproducir una cartera de crédito aún acotada, digamos, aún orientada hacia los sectores agrícolas del interior, ya va a impulsar grandes empresas, donde va a aparecer la SIAM, donde va a aparecer la Rigolot, todas empresas que uno, digamos, aún,
digamos, ya no existen, algunas que aún tenemos en presencia. Periodo donde también vamos a ver la instalación de las primeras multinacionales y la industria de maquinaria agrícola en la zona con Sam Deutz-Fahr, en la zona de La Matanza, que luego se va a correr a Edo. Bueno, digamos, ahí vemos el primer intento de planificación y es ahí donde el cuarto capítulo de Rougier y Covielo, ¿no? nos van a mostrar justamente cómo la planificación, decíamos antes, asume su punto más alto, ¿no? Asume su punto más alto con el segundo plan quinquenal, ¿no? Del periodo peronista, la ley de inversiones extranjeras directas y cómo esto a nivel nacional va a impactar a nivel provincial, pero donde las distintas instancias de desarrollo de planificación nacional no van a tener una planeación regional a nivel de provincia. La provincia de Buenos Aires quizás no va a estar en el centro de esa planificación y por eso es muy interesante la experiencia en 58-61, ¿no? 58-61, donde la provincia de Buenos Aires adquiere autonomía en el desarrollo de su política industrial, con el Banco Provincia, con la duplicación de la capacidad de energía eléctrica a partir de la construcción de red eléctrica. O sea, recién allí nosotros lo que podemos ver es una difusión plena de ese fordismo periférico deformado, pero con alto ritmo, ¿no? Con sus efectos espaciales. Digamos, hasta allí uno ve el avance de la planificación, el avance institucional, la creación de nuevas instituciones, esto retomado por el último periodo 70-72, con Aldo Ferrer en su momento, también en Nación y acá en la provincia, digamos, en la provincia con una planificación que por primera vez desde la planificación nacional va a permitir el desarrollo de nuevos polos, ¿no? De nuevos polos y donde vamos a tener todos los polos de industrias básicas, etcétera, que van a terminar de configurar y hacer torcer ese sendero iniciado, pero no cortar totalmente el sendero iniciado desde la etapa artesanal y la industrialización. O sea que, digamos, el libro tiene un recorrido que siempre hace mucho hincapié en la infraestructura, ¿no? Como estructuradora. Yo creo que eso es muy, muy interesante para la lectura. Y bueno, los últimos capítulos, digamos, terminan con la reestructuración regresiva, ¿no? Cómo toda esa capacidad de industria básica termina orientada hacia exportaciones. Y bueno, abre hacia el final, o sea, una serie de enseñanzas, ¿no? Donde me parece que creo que la enseñanza más importante es del capítulo, es cómo del libro, desde mi lectura, la enseñanza que a mí me dejó más importante es ese rol de la infraestructura y del Banco Provincia en la promoción del desarrollo industrial. Y uno se pregunta hoy, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura relevante en este periodo? Entonces, uno lo que puede ver es que si cruza todos estos mapas que mostraron, ¿no? Lo que va a tener no es una cosa plana, ¿no? Sino lo que va a tener es una cosa rugosa, ¿no? Donde se superponen los distintos planos con las distintas redes, todavía mostrándose esa red radial, ¿no? Con algunos manchones por las planificaciones de la zona 1, 2, 3 y 4 en azul, Olavarría y la zona de Bahía Blanca. Y uno se pregunta cuál es la infraestructura del periodo contemporáneo, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura frente a esta revolución tecnológica? Pues bueno, ahí uno puede encontrar el espacio de política, quizás ya no va a pasar por la infraestructura física, no por la infraestructura digital, sino por la infraestructura social, por las redes digitales, vaya a saber. Pero bueno, yo creo que es importante esta capacidad esta gran potencia del libro como para mostrarnos el espacio de política, de la infraestructura y del crédito como resolución de la tensión entre la dinámica de la acumulación a nivel global y las inercias locales. Así que bueno, invito calurosamente, porque ya uno toma calor a pesar del frío estas presentaciones, a leerlo, al estar digital. No sé si todos van a tener
la suerte de leerlo en forma impresa, pero sería bueno, no sé cuántos volúmenes se imprimieron, pero creo que es un gran aporte y creo como fuente de investigaciones futuras, pero también creo que es un gran aporte para aquellos que piensan políticas públicas, ¿no? Es un gran aporte para eso. Y creo que desde esa perspectiva el libro puede generar interesantes reflexiones de acá a lo que viene. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias, Pablo. Sin duda que has hecho una lectura súper minuciosa del libro, prácticamente que nos los has reseñado. Yo creo que de acá ese impreso va a ser publicado como reseña porque pudiste representar al público los aspectos nodales de este trabajo. Además, a partir de lo que decían Pablo y Ludmila, es importante destacar el rol del libro que asume una perspectiva de una industria ampliada. Generalmente la industria, ¿qué pensamos? Siderurgia, manufacturas. Bueno, en el libro es posible ver amplios sectores, no los que estrictamente o tradicionalmente se asocian con la industria. Bueno, dicho esto, vamos a dar la palabra a Marcelo Ruller, que bueno, no le hacen falta presentaciones, pero para cumplir con las formas, él es director del CEAL, IEP, UBA, CONICET, y además en esta oportunidad fue también coordinador del libro y de este gran equipo disciplinario que hizo el trabajo, y además el segundo libro que presenta hoy, así que bueno, hay mucho esfuerzo atrás de eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ludmila, Pablo, por participar de la presentación. Bueno, Ludmila como autora y Pablo por hacer esta lectura tan atenta, minuciosa. Y sí, probablemente te agarre también Mario, que te estuvo persiguiendo para la presentación, para una reseña para la revista H Industria, que siempre viene muy bien. Bueno, como aquí se señaló, bueno, yo quisiera decir dos o tres cositas nomás. En primer lugar, esto que es un libro colectivo, un proyecto colectivo, un proyecto del centro, y que integra, digamos, a varios de los participantes del centro, desde una perspectiva claramente interdisciplinaria. Bueno, el centro tiene esa perspectiva, está dentro además o asociado al Instituto Interdisciplinario de Economía Política, pero aquí han participado economistas, han participado sociólogos, politólogos y algunos historiadores también. Y eso, digamos, le da, creo que, una riqueza fenomenal al abordaje, a la perspectiva, porque claro, además está claro que la industria y la industrialización son fenómenos complejos, son fenómenos sociales que deben ser abordados desde esas distintas perspectivas y de esas aristas, ¿no? No es solo, digamos, un deseo en términos del trabajo interdisciplinario, sino que el propio objeto de estudio requiere ese abordaje interdisciplinario, y me parece que en algún punto el libro logra dar cuenta de esa búsqueda, ¿no? Pero por otro lado, bueno, se señaló acá, y quisiera reforzar el lugar clave que tiene dentro de la estructura productiva, dentro de la estructura económica de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que siempre lo ha tenido y tradicionalmente lo ha tenido y lo sigue teniendo. Y desde allí, digamos, se justificaba ese abordaje específico o con ese foco. Pero además, algo que muchas veces había quedado de lado, se tenía una imagen algo distorsionada, sobre todo por la producción historiográfica, ¿no? No tanto en el análisis de los estudios más cercanos o con una perspectiva vinculada más al estudio de los economistas, sino más historiográfico, del peso que tenía la industria dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y esta industria es mayoritaria en términos de valor agregado dentro de la provincia de Buenos Aires, al menos desde 1940, ¿no?
Casualmente, no casualmente, digamos, eso se ajusta o se relaciona con la dinámica de la industria a nivel nacional. Es precisamente a mediados de la década del 40 cuando la industria tiene mayor participación o equilibra la participación del sector agropecuario a nivel nacional. Y con esto quiero decir que en gran medida lo que va sucediendo en la provincia de Buenos Aires va transformando la estructura productiva y claramente en el sector industrial a nivel nacional. Le va dando una impronta específica a lo que allí sucede, de forma tal de que muchas veces cuando la industria crece en la provincia de Buenos Aires, tracciona, digamos, el crecimiento de la industria a nivel nacional. Lo señalaba Porta en una presentación que hicimos en La Plata, algo más oficial, digamos, y cuando la industria en la provincia de Buenos Aires está en crisis, o cuando la industria entra en crisis, se nota mucho más la crisis en la provincia de Buenos Aires que en el resto del país. Pero por otro lado, está muy claro la presencia de algunos sectores que distinguen a los procesos de industrialización en determinados momentos, que están presentes con fuerza dentro de la estructura industrial de la provincia de Buenos Aires. Digo, ramas más intensivas se caracteriza por ramas más intensivas de capital o ramas básicas, o cuando uno mira quiénes son las grandes exportadoras industriales, están en la provincia de Buenos Aires. Es el peso de la provincia de Buenos Aires dentro de la estructura industrial de la Argentina en diferentes dimensiones es claramente relevante, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, pero como decíamos, la industria es bastante más que eso y lo ha marcado mucho Ludmila y lo recogió también Pablo. Tiene un vínculo o digamos una concepción que incorpora o que permite incorporar la construcción del espacio, digo, ¿no? En un sentido positivo y también en un sentido negativo muchas veces, ¿no? Lo que tiene que ver con esa propia construcción del espacio. La industria ha conformado esos espacios territoriales que a veces han generado, bueno, discusiones respecto a el peso o el nivel de concentración o la localización espacial del sector industrial, y por eso es que en algún momento, por ahí acá no se mencionó, pero digo, en algún momento hay muchas políticas de promoción de las actividades industriales en la provincia de Buenos Aires, y en algunos otros momentos, en particular en el conurbano, sí, bueno, en realidad hay que no beneficiar a la radicación de industrias en estos sectores o en el conjunto de la provincia de Buenos Aires, porque esto ha generado otros problemas en esa conformación y construcción del espacio, ¿no? Pero como también se ha señalado, lo señaló Ludmila y también Pablo, yo creo que el gran aporte del libro, o que deriva precisamente de la perspectiva que nosotros le dimos de abordaje, es el cambio de foco, digamos, ¿no? Esta escala diferente, tomar la decisión de decir vamos a mirar la provincia de Buenos Aires, modifica mucho de lo que sabemos respecto a la industria, o en todo caso nos revela lo poco que sabemos respecto a la industria en las distintas provincias, y en este caso en particular en la provincia de Buenos Aires, porque siempre las miradas grandes de largo plazo, etcétera, anulan precisamente esos matices, y esto los permite en todo caso restituir la dinámica local, regional, al interior de las provincias de estos distritos, la dinámica municipal, la dinámica de los polos o de los complejos territoriales y productivos, ¿no? Y bueno, como se señaló también aquí, esto lo hacemos en la larga duración, mirando, bueno, lo marcaba muy bien Pablo, digamos, mirando en principio las políticas económicas, tratando de ordenar los capítulos con esta lógica y hacerlo lo más homogéneo posible. Esa es una gran búsqueda, digamos, y un gran desafío fue para el equipo, mirando la política económica, digamos, en un sentido más amplio de política económica, no mirando la política industrial acotada, sectorial, sino pensándolo más en
en una visión más integradora, que tome otros aspectos de la política económica y que en particular mire, como vos señalabas, las cuestiones vinculadas a la infraestructura, digamos de la red de transporte, la infraestructura energética, la infraestructura portuaria, en muchos casos es pero muy relevante, financiera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, digamos, luego el análisis de los sectores, la evolución sectorial, y también hay un esfuerzo muy importante, me parece, y que le da un plus al libro, es en presentar alguna mirada más micro, ¿no? Es decir, de contar un poco qué empresas hay, en algunos casos poder desarrollar algo de las estrategias de esas empresas o lo que esas empresas significaron en términos de desarrollos tecnológicos o qué significaron a nivel de la región, en particular, ¿no? El desarrollo de determinados pueblos, algo mencionaba Ludmila allí. Yo creo que ahí hay también un mapeo, digamos, importante, siempre incompleto, obviamente, de las industrias que había, y tratar de ponerle nombre a esas industrias y vincularlas a determinados lugares, a determinadas zonas, porque muchas veces esas industrias fueron claves para el desarrollo precisamente de esas actividades, o los pueblos están identificados directamente con esas empresas. Y el rol que tuvieron y la decadencia incluso de esos pueblos también está muchas veces vinculadas a la decadencia o el final de esas empresas, sobre todo en el periodo, como señalaba Pablo, posterior a 1976, ¿no? Y luego, digamos, todo esto mirado a nivel espacial, tratando de diferenciar un poco lo que sucede en Buenos Aires conurbano o las zonas aledañas, digamos, antes que existiera el conurbano como tal, aledañas a la ciudad de Buenos Aires, porque estas zonas están integradas a lo que sucede en la capital federal, una capital federal, como decía Ludmila, que va perdiendo peso dentro de la estructura productiva industrial nacional en beneficio precisamente de la provincia de Buenos Aires y en particular del conurbano, pero un conurbano que está integrado en lo que hoy definimos como el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Entonces hacemos un recorte en la medida de lo posible de lo que sucede en el conurbano y lo diferenciamos de lo que sucede en el interior. El interior es el interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene dinámicas propias, que tiene estos complejos territoriales, que tienen otra lógica que no es, digamos, la que se está desarrollando en el conurbano o el Gran Buenos Aires, etcétera, ¿no? Bueno, digo, en suma, yo creo que esta riqueza, digamos, estas tramas diversas que aparecen a partir del cambio de escala, nos permite repensar bastante, digamos, como vos terminabas tu presentación, ciertos desafíos, los futuros, para pensar la política provincial, para pensar la política provincial en su relación con la política nacional y no pensarla en un sentido claramente unidireccional, porque está claro que no es así, que estas se retroalimentan, porque mucho de lo que sucede a nivel nacional de políticas nacionales convive, digamos, o se integra con lo que se está desarrollando a nivel provincial, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Pues hablabas del Banco Provincia y de repente tenemos el Banco de Crédito Industrial que también está accionando, o está el Banco Nación accionando, o hay emprendimientos que llevan adelante organismos públicos autónomos como la Dirección General de Fabricaciones Militares y que de algún modo se integran a los planes que se llevan adelante en la provincia, que no son pocos, digo, ¿no? En ese periodo de los años 50 a mediados de los años 70, la cantidad de organismos públicos pensados en planificación y de políticas provinciales, políticas públicas, es fenomenal. Y termina, digamos, con la conformación de los parques industriales, digamos, pero integrado dentro de una estructura burocrática que está pensando específicamente cuestiones del desarrollo industrial y de los problemas que el desarrollo industrial en la provincia se han generado, ¿no? Bueno, lo único que yo quisiera rescatar finalmente, que no es menor, es
agradecer y celebrar de algún modo el vínculo que tuvimos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque esto es un trabajo que fue una propuesta desde el grupo, fue una propuesta desde nuestros saberes, desde nuestra especificidad de investigación, desde el centro, a el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y esto pasó luego por la aprobación del Consejo Federal de Inversiones para su financiamiento. Pero no es menor que, me parece un dato muy significativo que el gobierno de la provincia, tenga este vínculo con la academia, con la investigación, y en particular para un trabajo de historia, ¿no? Es decir, de historia que llega hasta acá, pero que, como vos decías, que brinda muchas pistas para pensar políticas públicas, pero hay que tener desde el otro lado, ¿no? Desde los funcionarios, etcétera, la cabeza también para pensar en que esto es válido, que esto sirve, que esto puede aportar para los hacedores de política económica, en un espacio que, como se señaló aquí, lo señaló también claramente Ludmila y Pablo, de vacancia prácticamente absoluta, ¿no? No hay estudios de largo plazo sobre la industria en la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto también es una invitación finalmente a desarrollar nuevos proyectos con lógicas similares que aborden estudios de la industria en otras regiones, en otras provincias, etcétera. Hay realmente muy pocos estudios de largo plazo en este sentido. Por allí está Renzo, que ha elaborado junto a otros investigadores una historia de la industria en el Chaco. Pero así como tal, hay muy pocos estudios, y ahora con Florencia, mañana tenemos una mesa especial sobre las industrias, una historia regional de las industrias en la Argentina, y es un proyecto un poco que gira en torno a esta línea, o tratar de replicar en parte con las especificidades de cada uno de los investigadores y cada una de las regiones y provincias que se abordan, esto a un nivel nacional. Así que en esa línea me parece que estamos, y vamos a ver a dónde llegamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras, por el esfuerzo. También tu empuje es fundamental para que estos proyectos de largo aliento lleguen a su fin. No sé si hay algún interesado o interesada en hacer alguna pregunta, algún comentario. O, algunos autores, si quieren sí, por eso decir algo. Sí. Están con vergüenza. Estamos cansados. Bueno, está muy bien. Ya damos cierre entonces a esta mesa. Agradecemos a todos quienes han venido, y a los autores y coordinadores y autoras por compartir este espacio con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia.